Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Antes que nada quería deciros una cosa, ¿vale? Sí, alguna vez, de vez en cuando, llevo gorra en los vídeos. ¿Sabéis lo que pasa? Que estamos en agosto, ¿vale? Y hace muchísimo calor, por lo que yo a veces aprovecho, porque si no me pongo a sudar como un pollo, aprovecho, me pongo una gorra mojada en la cabeza para así no estar sudando durante todo el vídeo. Hoy no lo llevo porque más o menos hace un poco de viento y con la ventana que lo tengo así un poco entreabierta y tal, pues hay un poco de corriente, pero bueno, aún así quizás no descarto que en mitad del vídeo me la ponga por el calor que hace, ¿vale? Así que no le gustó de la gorra, pues lo siento chicos, pero todo el verano va a ser esto. De vez en cuando voy a ir con gorra porque mira, hace calor, ¿qué queréis que os diga? No sé. Pero bueno, que sí, ¿vale? Que sí, sé que no me queda bien, pero bueno, es lo que hay, chicos, es lo que hay. En fin, vamos a ir directamente al grano después de todo esto. ¿Qué está pasando a España? ¿Qué le está pasando a los españoles? O sea, ¿por qué esta pasividad? De verdad que no lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible que no estemos exigiendo, como mínimo, la dimisión de este gobierno? Es que de verdad que no lo entiendo. No sé si lo sabíais, supongo que sí, pero el jueves de esta misma semana ha salido la noticia en la que, bueno, en realidad este comité de expertos en la cual se basaba este gobierno para justificar la toma de decisiones de quién pasaba de fase de cada comunidad autónoma, etcétera, etcétera, pues no existe, señoras y señores, no existe. Y esto es algo catastrófico, que el propio gobierno te mienta sobre ciertas medidas es... O sea, vamos, lo peor que te puede hacer un gobierno supuestamente democrático. O sea, vamos a ver, en cualquier otro país serio hubiera significado la dimisión y caída de este gobierno. Pero aquí, en cambio, es que no ha pasado absolutamente nada. Pero es que o sea, nada. Nada. Es que no lo entiendo. Al final voy a entender e incluso apoyar algo que en su momento estaba criticando, que era la moción de censura de Vox. Es que al final lo voy a entender y al final voy a acabar diciendo que se haga. En fin, que empiece el vídeo ya, por favor. Are you listening? Damn. Que en todos y cada uno de los comités técnicos de seguimiento de desescalada, previamente antes de la desescalada, también en las reuniones del comité científico que se reúne una vez a la semana y en el que yo tengo el honor de también poder participar y escuchar a gente que sabe mucho de estos temas y por tanto no solamente participo de esa toma de decisiones sino también aprendo, porque lógicamente esta no es mi formación, la de la ciencia y la epidemiología. Sí tengo que decirle que tomamos lógicamente nota de todo, se levantan actas y lógicamente pues serán públicas porque el gobierno siempre ha primado la transparencia informativa como venimos haciendo desde el principio de la epidemia. Pero ¿cómo tienes el morro? ¿Cómo tienes el morro de mentir absolutamente a todos los españoles a la cara? ¿Cómo se puede tener tal desfachatez? De verdad que es increíble. Voy a poneros en contexto porque es que pasan tantas cosas, nos mienten tantas veces este gobierno y hay tantos escándalos en torno a este gobierno que la verdad entiendo perfectamente que olvidemos muchísimas cosas. Este supuesto comité de expertos del cual os he enseñado en este vídeo, que por cierto es un vídeo de hace ya bastante tiempo del tema de las escaladas y tal, pues se creó precisamente justo al final del confinamiento para hacer este proceso de desescalada en el cual pues se hacía por fases en función de cada comunidad autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Y era el propio gobierno, en función de lo que le decían este supuesto comité de expertos, quienes decidían qué comunidad autónoma iba a la siguiente fase y qué comunidad autónoma seguía en la primera, segunda o fase 0. Es decir, el gobierno se justificaba en este comité de expertos para decidir si, por ejemplo, tu comercio abría, si tú podías ir a trabajar, si en la empresa en la que estabas trabajando podía volver a abrir. Eso era lo que estaban decidiendo en ese momento. Y este comité de expertos no es algo que, bueno, un día de una idea de olla que menciona Pedro Sánchez, ¿qué va? O sea, para nada. Es algo con lo cual se reiteran una y otra vez para justificar precisamente este tipo de decisiones, que qué comunidad autónoma habría, cuál no, etcétera, etcétera. Pero es que ya no solo el propio Pedro Sánchez, sino también el propio Fernando Simón llegó a hablar de eso, llegando incluso a decir el propio Fernando Simón que no iban a dar nombres por el acoso que podrían llegar a recibir, por el aluvión de críticas que les podía llegar, para que no estuvieran básicamente sujetos a la opinión pública. Y eso ya olía mal a todos los niveles, porque primero de todo, el hecho de que, bueno, decidan sobre nuestras vidas de salud,
y también económico, que eso también es muy importante, unas personas que ni siquiera podemos saber quiénes son, y ya no solo eso, sino que también tampoco les podíamos criticar porque evidentemente no sabíamos quiénes eran, ya debería de habernos hecho saltar todas las alarmas. Pero bueno, es que si encima le añades que incumplen la ley para poder tapar todos esos supuestos nombres de todas esas supuestas personas que están formando ese supuesto comité de expertos, pues ya la verdad es que era casi la confirmación suficiente para poder afirmar sin ningún temor a equivocarnos de que ese comité prácticamente no existía o era un tanto chanchullero. De hecho, podemos ver que en su momento pues ya había algún periodista bastante valiente que afirmaba que no existía ningún comité de expertos. No va teniendo la impresión, por cierto, de que el ministro Illa está tardando en aclararnos a todos de una vez que el presunto comité evaluador de los criterios para cambiar de fase en realidad no existe. Que no se ha constituido ningún grupo de expertos para tomar esta decisión. Que quienes deciden qué territorio cambia de fase son la directora general de Salud Pública, que existe, aunque en estos 2 meses se haya hablado poco de ella, poco o nada, creo que se llama Aparicio, directora general de Salud Pública, y el Centro de Alertas Sanitarias, o sea, el doctor Simón. Ellos dos son los que, apoyándose en su personal, en sus funcionarios, que no sé cuántos serán, pero este es el comité. Fernando Simón, la directora de Salud Pública, y el ministro Illa, naturalmente. Y en ese momento nos encontrábamos que en la desescalada, las restricciones y el confinamiento se iba a ir quitando poco a poco, de forma selectiva, en cada comunidad, como ya os he dicho antes, ¿no? Y el gobierno era quien decidía quién pasaba de fase y quién no, bajo, insisto, la excusa, obviamente, de que esas decisiones estaban basadas en todo lo que le decían esos supuestos comités de expertos, para reflejar así que esas decisiones eran decisiones técnicas y científicas, y no políticas. La oposición, sobre todo y específicamente el Partido Popular, al no querer el gobierno dar nombres, dar información respecto a este comité de expertos, pues obviamente acudieron al defensor del pueblo, para que evidentemente aclarara todo sobre todo este tema. Y, alerta spoiler, señoras y señores, ¿sabéis qué le dijo el Ministerio de Sanidad al defensor del pueblo respecto a la comisión de expertos? Pues que no existía. Esa ha sido la respuesta, que no existe ningún comité de expertos. Vamos a concretar más, y esto es exactamente lo que le dijeron. No existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento, puesto que la responsabilidad corresponde al ministro de Sanidad, tras su valoración con las distintas comunidades autónomas. Y así se lo hizo saber la diputada del PP, Cuca Gamorro, a nuestro ministro de Sanidad, Illa, que le preguntó si, bueno, al final había comité de expertos o no, que lo aclararan de una puñetera vez. El comité de expertos. Eran principios del mes de mayo cuando ustedes, a la hora de afrontar la desescalada, en un modelo de cogobernanza, nos decía entonces, con las comunidades autónomas, nos anunció el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, que había un comité de expertos. Esto lo ratificó la propia ministra portavoz en distintas ruedas de prensa. Y su portavoz, que es el doctor Simón, dijo que no nos daría los nombres porque quería mantenerlos en secreto para garantizarles que pudieran tomar sus decisiones de una manera sin presiones por parte de los ciudadanos e incluso por medio de los medios de comunicación. Preguntamos una y otra vez esa información y le instamos, ya le avisamos que acudiríamos al defensor del pueblo. Hemos tenido esa respuesta y esa respuesta es que no existe comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas. La pregunta es muy fácil, señor ministro, conteste usted. ¿Había comité de expertos o no había comité de expertos? Y el propio ministro pues fue incapaz de concretar absolutamente nada sobre este tema. Es más, se puso a hablar de otros comités científicos que no tenían absolutamente nada que ver con la toma de decisiones sobre qué comunidad autónoma pasaba de fase y cuál no, sobre la toma de decisiones de la desescalada. En definitiva, sí, claro que habían comités científicos, es que ya sería el colmo que no los hubieran, pero es que ninguno de ellos tomaban las decisiones respecto a la desescalada, respecto a qué comunidad autónoma pasaba de fase y cuál no. Así que nos encontramos con que el proceso de desescalada, que el proceso, insisto, en el cual se decidía qué comunidad autónoma pasaba de fase y cuál no, aquel proceso en el cual decidían si tú podías ir a trabajar o si tú podías abrir de una puñetera vez tu comercio, se hacía a través de decisiones políticas
y no científicas. En función básica y llanamente de, bueno, en qué comunidad autónoma tú estuvieras y ya no solo, sino también quién te estaba gobernando. ¿Os acordáis de que, por ejemplo, en el País Vasco pues se hizo una especie de desescalada a la carta? En el cual pues había la fase 0.1, en el cual pues bueno, tenías un poco de la fase 1, un poco de la fase 0, tal y cual. ¿Os acordáis también de que se dejó avanzar de fase a Valencia y en cambio algunas provincias de Andalucía no? Cuando Valencia estaba muchísimo peor, estaba en una situación muchísimo peor que en las provincias de Andalucía. Os podría dejar aquí un vídeo donde precisamente denunciaba ya todo eso en su momento. Bueno, Nico, pero esto son cosas del pasado, centrémonos en el presente. Bueno, señoras y señores, es que precisamente por eso estoy haciendo este vídeo, porque esto nos afecta hoy en día. Primero de todo hay que tener en cuenta una cosa, y es que se ha hecho una desescalada a la brava, mal hecha, y que evidentemente, pues un claro ejemplo de ellos es en la situación en la que estamos en la misma situación que al principio de todo, con los mismos contagios, un descontrol que te cagas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor de estas decisiones es que, insisto, están provocando que ahora hayan unos rebrotes que te mueres, pero es que ya no solo eso, sino que encima también no se está haciendo absolutamente nada al respecto. Y todo esto por culpa de decisiones políticas y no técnicas y científicas. Y luego otra cosa que nos dice todo esto es que el gobierno está haciendo política de una crisis sanitaria, donde está muriendo gente. Eso ya nos debería decir muchísimo, porque es algo terrorífico. Que jueguen con vidas humanas, ya no solo con los infectados, sino con la economía de todos los españoles para hacer estrategia política, o sea, me parece maquiavélico y de auténticos psicópatas. Y dice muchísimo de quienes nos están gobernando. Megalómanos. Y luego ya, tercero, si han estado haciendo política con la crisis del coronavirus, ahora que sale Pedro Sánchez diciendo que va a ser el que se encargue de repartir todo el fondo de recuperación europeo a las comunidades autónomas, ¿de verdad me estáis diciendo que hay algo que nos dice que no va a hacer exactamente lo mismo con esto? ¿Alguien me puede decir, no, mira, con esto no lo harán porque tal y cual? O sea, ¿de verdad me lo está diciendo? ¿Por qué no iban a hacer exactamente lo mismo? De verdad que todo esto debería hacernos reflexionar y preguntarnos si no deberíamos estar todos en la calle exigiendo responsabilidades, exigiendo el fin de este gobierno, exigiendo convocar nuevas elecciones. Y ojo, cárcel para todos estos megalómanos que nos gobiernan, que están jugando con vidas humanas para jugar al ajedrez político. Yo era muy crítico con la moción de censura de Vox. De hecho, pensaba, y de hecho, bueno, sigo pensando, que esta moción de censura va a reforzar mucho al gobierno del Partido Socialista de Unidas Podemos, porque los va a unir, les ha dado una excusa para seguir unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que mientras ninguno de nosotros salga a la calle para exigir responsabilidades, es que es la única herramienta que hay para defendernos o para al menos manifestar el descontento que hay con este gobierno. Lo que creo que tendríamos que hacer es convocar manifestaciones ya, poner entre la espada y la pared a este gobierno y ponerle a prueba para ver realmente si permiten hacer una manifestación o no, porque si no la hacen, entonces ya confirmaríamos al 100%, confirmar no, porque ya lo hemos confirmado todos los que somos españoles, pero al menos tendríamos la foto, el justificante, ya por fin, de que estamos en una dictadura bananera. En fin, de todo esto de la moción de censura ya hablaré en el canal de Una Alienada, que hacemos un directo hoy a las 10, así que pasaros por ahí, que de verdad me gustaría mucho veros a todos vosotros. Y nada, pues espero que os haya gustado este vídeo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, sobre todo del último vídeo, del nuevo episodio del caso de Dina Busselham. Tendréis un nuevo episodio la semana que viene, si le dais todo este apoyo. Evidentemente yo voy a seguir haciendo este tipo de vídeos. Así que también os voy a pedir, por favor, que apoyéis mucho este vídeo, que le deis like, lo compartáis, etcétera, etcétera. Y nada, de verdad, o sea, muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dais. Muchísimas gracias a los nicotequeros, nicotecarios, doctorados en la nicoteca y eminencias en la nicoteca. Que luego también es verdad que vaya nombres os pongo a los miembros del canal y a los Patreons, que hasta yo me lío. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias. ¡Mua! Y nada, a todos los demás, muchísimas gracias por todo. Suscribiros por aquí y uniros a la resistencia, que como podéis ver hace muchísima falta. Me podéis apoyar tanto en Patreons como en miembros del canal aquí abajo. Y que os ha gustado este vídeo y queréis ver más, os dejo un vídeo por aquí. Venga, chao.